continuación, presentamos el Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio del Centro Cristiano del Evangelio, con el pastor y maestro Josué Sánchez. Saludos, bendiciones mis hermanos. Continuamos hoy con los atributos de Dios. Llevamos ya 2 semanas tocando este tema acerca del carácter, la esencia, a lo que los teólogos llaman los atributos de Dios. Hemos visto 12 atributos de Dios hasta ahora y hoy vamos a continuar viendo algunos más. Mi intención era terminar hoy, pero he decidido extenderlo a una clase más. Así que la semana que viene estaremos viendo los que nos falten. Me quiero detener hoy concretamente en uno de los atributos comunicables que nos faltan por ver, que es el amor de Dios, al cual le voy a dedicar prácticamente la mitad de la clase. ¿Por qué? Porque es un atributo que ha generado mucha confusión, hay personas que lo malinterpretan y es necesario que lo veamos con detenimiento. Es un atributo muy importante, el amor de Dios. Aparte del amor de Dios vamos a ver la bondad, la misericordia, la gracia y la paciencia o longanimidad. Así que empezamos ya con el atributo del amor de Dios. Bueno, la definición de este atributo es que eternamente y voluntariamente Dios se da a sí mismo en beneficio de otros. La Biblia no solo nos dice que Dios ama, sino nos dice que Dios es amor. En 1 Juan capítulo 4 versículo 8, Dios es amor. Pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo entendemos e interpretamos el amor de Dios o que Dios es amor. R.C. Sproul, en un libro que escribió en inglés, creo que no está traducido en español, es God's Love, el amor de Dios, dice: no puedo pensar en muchas tareas más difíciles que tratar de desarrollar una exposición del amor de Dios. Y esto, hermano, lo dice uno de los teólogos contemporáneos, aunque ya falleció hace unos añitos, más influyentes e importantes de estos últimos años. Hermanos, estudiar esta doctrina es difícil por varias razones. En primer lugar, porque muchas personas creen en un Dios de amor, pero su doctrina está más informada por sus emociones, por sus sentimientos o su propia idea de lo que es el amor, que por lo que Dios dice en su palabra. Hoy vamos a ver qué es lo que dice Dios en las Escrituras acerca de que Él es amor y acerca de su amor. En segundo lugar, hay personas, muchas personas, que aseguran creer en un Dios de amor, pero ignoran y en algunos casos evitan el hecho de que Dios tiene también otros atributos, que no solamente es amor, sino que Dios es justicia, es santidad, es ira, es muchas cosas más. Y en tercer lugar, vivimos en una sociedad en donde el concepto de amor está muy influenciado por la sociedad sentimentalista y hedonista en la que vivimos. Así que todo eso afecta a nuestro concepto del amor. Por lo tanto, a veces, como decía en la clase pasada, hacemos a Dios demasiado humano. En su amor, concretamente, lo hacemos demasiado humano. Fijaros, porque el mundo griego y el mundo romano de la época del Nuevo Testamento nunca habían conocido un amor tan específico como el amor de Dios. Era diferente a todo lo que ellos entendían hasta el momento. De hecho, no tenían una palabra concreta para poder poner en los manuscritos originales, para poder traducirla en el griego koiné, que fue escrito el Nuevo Testamento, y tuvieron que inventar una palabra nueva para poder expresar el amor de Dios, porque era muy diferente al amor humano. Y esa palabra es ágape, que me imagino que os sonará porque lo utilizamos muy comúnmente en el argot evangélico, aunque un poco fuera, digamos, del contexto original, ¿no? Lo utilizamos, por ejemplo, cuando nos juntamos los hermanos para hacer una comida, ágape, pero en realidad ágape es el amor de Dios, el amor especial de Dios que se diferencia del amor humano. Y todo esto nos tiene que traer un poquito de conciencia de que cuando hablamos del amor de Dios es un tema especial y tenemos que tratarlo con sumo cuidado. Así que tenemos que comprender algunas cosas muy importantes para no llegar, hermanos, a falsas conclusiones, malentendidos, porque como dice Efesios 3:19, Pablo aquí nos advierte, inspirado por el Espíritu Santo, que el amor de Cristo
es decir, el amor de Dios porque Cristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo, Dios encarnado, excede a todo conocimiento, es decir, está por encima de nuestro razonamiento, de nuestros pensamientos, de lo que nuestra cabeza da de sí. Es decir, el amor de Dios, hermanos, es una doctrina difícil de tratar. La primera cosa, hermanos, que nos revela claramente Dios en su palabra es que su amor no es influenciado por nada ni por nadie y es un amor soberano. A diferencia del amor humano, que es un amor motivado por alguna razón en el ser amado, en el caso de Dios no es así. Él no está influenciado por nada que Él haya visto en las criaturas y que le atraiga. Hermano, todos los seres humanos, todas las personas nacemos pecadores, nacemos con algo que se llama pecado dentro de nosotros. Y esa razón hace que nosotros seamos horrendos ante los ojos de Dios, repulsivos por causa del pecado. Y por esa razón no somos atrayentes a Él. Así que, hermanos, la única motivación para que Dios nos ame no está en nosotros, sino en el puro afecto de su voluntad. Por eso su amor es soberano, porque Él decide amarnos a pesar de el pecado que hay en nosotros, a pesar de ser pecadores. No hay nada en nosotros, sus criaturas, capaz de atraerlo o influenciarlo a amarnos. Y las Escrituras, hermanos, también nos revelan que nunca Dios va a amar a un hombre porque ese hombre lo amó primero a Él. Al contrario, el hombre, nos dice la Escritura en Romanos 3:11, que está incapacitado para amar a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay ni aún uno. Si Dios no te atrae a Él, tú no puedes amar a Dios. Por lo tanto, Dios es el primero que nos ama a nosotros. Nosotros no podemos influenciar a Dios porque Él vea un amor de nosotros hacia Él. Al contrario, dice en 1 Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Siempre ha sido así, hermanos, siempre ha sido así. Y esto, hermanos, es una realidad confrontadora, pero al mismo tiempo es hermosa. Porque el amor de Dios no depende de nada de lo que yo soy o de lo que yo hago. Por ejemplo, si yo desobedezco a Dios, y lo hacemos, hermanos, porque dice la Escritura que no hay día que no pequemos, Dios no deja de amarme cuando estoy desobedeciendo o pecando. Él me sigue amando. Por supuesto, la desobediencia, el pecado, trae malas consecuencias, nefastas consecuencias, y yo no gozo en ese momento de las bendiciones de Dios de igual manera sobre mi vida. Pero el amor de Dios sigue estando ahí porque es un amor eterno, es un amor inmutable y no está influenciado o condicionada por nada en la criatura. Dice en Romanos 8:35 al 39, y por supuesto estoy hablando en el contexto de los hijos de Dios, de los escogidos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí tenemos una de las porciones más preciosas de todas las Escrituras. Pero me viene a la mente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido por Dios como pueblo suyo por encima de todas las demás naciones de la tierra. Pero nos dice las Escrituras claramente, nos dice Dios a través de las Escrituras, que Israel no fue amado porque viera en ellos algo especial. No fue un pueblo escogido porque ellos fuesen especiales, a diferencia del resto de naciones. Lo que los hizo especial fue precisamente que Dios decidió ser su Dios, decidió ser su Padre, decidió escoger y apartar a ese pueblo del resto de naciones. Y eso fue por la soberana voluntad de Dios que los amó. Dios no fue influenciado y motivado por nada que viera en el pueblo de Israel. De hecho, luego vemos lo que es el pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Dice en Deuteronomio 7, 6 al 8 en la Biblia de las Américas: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios.
el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Está hablando del pueblo de Israel. Dice el 7, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Aquí está hablando en el original de la insignificancia del pueblo de Israel. Dice en el 8, más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que vemos, hermanos, que el amor de Dios por el pueblo de Israel, el escogerlos, no fue por nada especial en Israel, sino porque el Señor los amó, es decir, por el puro afecto de su voluntad soberana. Por tanto, hermanos, su amor no es influenciado por nada ni por nadie, es un amor soberano, porque Dios ama según el puro afecto de su voluntad. Es decir, ama como gusta, como desea, Él ama como quiere y a quien quiere. Como nos dice Romanos 9:13, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y haciendo eso Dios no es injusto. A nosotros nos puede parecer algo injusto de parte de Dios, quizás no lo comprendamos, pero hermanos, nos dice la Escritura que Dios es santo siempre, justo siempre, perfecto siempre. Así que, hermanos, aquí en Dios no hay injusticia. Recordemos que su amor es indivisible del resto de lo que Él es, de su esencia, del resto de sus atributos. Dios es amor al 100%, pero también Dios es santidad al 100%, Dios es justicia al 100%. Por lo tanto, su amor siempre es santo y justo, como vimos en las clases pasadas. Por eso dice el versículo 14, aquí en Romanos 9, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí Pablo anticipa la respuesta más natural del corazón pecaminoso del ser humano, tachar a Dios de injusto. En esto el ser humano queda retratado porque se muestra la soberbia que hay en nuestros corazones pecaminosos. No nos ponemos a la altura de Dios, sino que nos ponemos por encima de Dios, creyéndonos más altos, más sabios, más listos, incluso más justos que Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que es injusto? Por lo tanto, estoy midiendo yo a Dios, me estoy poniendo por encima, estoy diciendo que yo soy más justo que Dios. Hermanos, esto es soberbia. Yo sé que hay hermanos que aman verdaderamente a Dios y no le acusan de injusticia, pero le resulta muy chocante esta doctrina acerca de la elección, del amor de Dios electivo que escoge. Son personas honestas a las que les cuesta conciliar el amor de Dios y la soberanía de Dios. Ellos piensan, Señor, si tú eres amor, no entiendo cómo puedes escoger a unos y a otros no. Quizás tú hayas estado ahí, quizás estás ahora ahí, yo he estado ahí, muchos hemos estado ahí, y no es fácil. Comprendo las dudas de estas personas, comprendo el conflicto en sus corazones, porque, hermanos, es chocante y es todo un misterio. Pero al final, hermanos, tenemos que descansar en lo que dicen las Escrituras. Con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor nos revela en su palabra que Él es 100% justo y 100% santo. Por lo tanto, yo tengo que descansar en que todo lo que Dios hace es justo, es perfecto, es bueno y es santo, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda. Así que cuando se genere un conflicto de cualquier tipo con algo en las Escrituras que te encuentres acerca de Dios y no comprendas y te resulte chocante e incluso te pueda crear una imagen de Dios confusa, mala, pídele ayuda al Espíritu Santo para que te ayude a confirmar y asentar lo revelado en la palabra y aceptar al Dios revelado en la Escritura tal como Él se nos muestra y amarlo con todo nuestro corazón. Así que ruego por ti, si te encuentras en esa situación, para que Dios te ayude a entender esto y para que no veas injusticia en ningún tipo en Dios. Bueno, en segundo lugar, las Escrituras, seguimos adelante, nos muestran que el amor de Dios es eterno e inmutable. Hermanos, otro de los atributos de Dios es la inmutabilidad.
Y aquí el amor también está sometido a ese atributo de Dios. El amor de Dios por sus hijos nos revela la Escritura que fue antes de la fundación del mundo. Él nos escogió y ese amor por tanto nació en el corazón de Dios antes de que el mundo fuese creado, antes de que nosotros viniésemos a existencia. Y todo fue por el puro afecto de su voluntad, por su voluntad soberana. Y hermanos, ese amor ha sido siempre el mismo y siempre lo será, eternamente hasta el fin, porque Dios no cambia. Así que antes de ser creado, hermanos, yo ya existía en la mente de Dios y ese amor no ha cambiado desde entonces ni puede cambiar porque es inmutable. Fijaros porque hay un versículo precioso en el libro de Jeremías que dice, Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado y por causa de ese amor eterno, por tanto, te prolongué mi misericordia, es decir, mi misericordia estará contigo eternamente por siempre, mi amor. Aquí misericordia es un sinónimo de amor, es otra manera de expresar el amor de Dios para con Jeremías, en este caso el profeta Jeremías. Y esto es lo mismo para cada uno de sus escogidos, para las personas que han nacido de nuevo, que el amor de Dios ha visitado sus vidas. Ese amor es eterno, es para siempre, no fluctúa, no varía, es inmutable, es eterno. Dice en Efesios 1:4-5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a todos los escogidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que hermanos, vemos a lo largo de todas las escrituras, aquí he dado simplemente 2 versículos, pero lo vemos a lo largo de todas las escrituras cómo el amor de Dios es eterno, es inmutable. Me viene a memoria el episodio de cuando los discípulos de Cristo lo abandonan antes de ser crucificado, todos salen huyendo después de Getsemaní y dice en Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, a pesar de que salieron huyendo y lo traicionaron y lo dejaron tirado, dice, los amó hasta el fin, hermanos, así es, hermanos, aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Vimos la fidelidad de Dios en las clases pasadas, hermanos, el amor de Dios es un amor fiel hasta el final, Él nos ama hasta el fin. En tercer lugar, hermanos, la palabra de Dios nos revela que el amor de Dios es infinito. Esto se nos indica de un modo muy hermoso en Efesios 2:4, donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y el adjetivo gran aquí es sinónimo de tal manera. En Juan 3:16, el famoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, en ese texto, gran y de tal manera son sinónimos que nos están hablando de un amor tan extraordinario que no se puede calcular, es infinito. Hermanos, entender el Calvario y todo lo que sucedió allí en la cruz con profundidad nos muestra la infinitud del amor de Dios sobre nosotros. Hermanos, cuando dudemos de que el amor de Dios es infinito y nos veamos tentados a dudar de ese amor sobre nuestras vidas, tenemos que ir al Calvario, tenemos que ir a la cruz, allí donde Dios castigó a su Hijo hasta la muerte por nosotros, y lo hizo por amor a ti y a mí. En cuarto lugar, las Escrituras nos hablan de que el amor de Dios es santo, es decir, su amor nunca puede chocar con su santidad. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, que Dios nos ame a pesar de nuestro pecado por el sacrificio de Cristo en la cruz que nos hace aceptos y amados ante Él, no significa que Dios pase por alto el pecado que cometemos a diario en nuestras vidas. Él nos ha perdonado ya, nos sigue amando, pero Dios no cierra los ojos a nuestra desobediencia, a nuestro pecado, sino que ese amor va a ejercer disciplina sobre nuestras vidas para dar muerte a ese pecado remanente en nuestras vidas. Su amor santo
nos va a santificar. Ese es el deseo de Dios, que seamos santos como Él, así como Él es santo, que nosotros seamos santos. Y esto se ve claramente, salvando las distancias, por supuesto, cuando un buen, entre comillas, porque todos los padres aquí en la tierra tenemos defectos, somos imperfectos, pero bueno, se entiende, cuando un buen padre terrenal ve desobedecer a su hijo, ¿qué hace? Cuando hace algo malo, le corrige e incluso lo disciplina o lo castiga. No permanece pasivo o negligente, porque eso es síntoma de ser un mal padre, sino que se ha enfadado por lo que ha hecho, lamenta que el hijo haya hecho eso, por lo tanto lo corrige, pero aún poniéndole un castigo, aún corrigiéndole con palabras a veces severas, disciplinándolo, no deja de amarlo. Al contrario, eso es una muestra de que lo ama, es una muestra de que está preocupado por él y quiere que ese hijo crezca en obediencia, en santidad, que sea una buena persona. Y así pasa con Dios y nosotros, por supuesto, como digo, salvando las distancias. Me viene a la mente, por ejemplo, porque me pasa pues prácticamente a diario con mi hija Sofía, que tiene 4 añitos, que cuando la corregimos, sabéis que están en una edad en que se le está formando el carácter, son desobedientes y bueno, pues hay que disciplinarle, hay que castigarle, hay que corregirle. Cuando hacemos eso, ella tiene la sensación de que dejamos de amarle, dejamos de quererle, porque inmediatamente se pone a llorar y nos pide que le demos un abrazo, porque ella entiende en su mente infantil de que nosotros hemos dejado de amarle. Por supuesto, nosotros le damos un abrazo, le explicamos el por qué tenemos que corregirle, por qué tenemos que disciplinarle y castigarle, pero a veces, haciendo un paralelo de lo que pasa con los niños a los adultos con respecto a Dios, a veces dudamos de que Dios nos ame cuando nos disciplina, cuando nos pone pruebas. Hermanos, Dios nos sigue amando de la misma manera que nos ha amado siempre. Pero el Señor al que ama dice que disciplina y azota al que tiene por hijo. Gloria a Dios por ello, porque eso significa que somos amados por Dios, somos sus hijos adoptivos. Así que el amor de Dios, hermanos, no está divorciado de su santidad. ¿Ok? Y para ir concluyendo con este atributo, aunque podríamos detenernos mucho más, y de hecho lo vamos a trabajar un poquito más, pero de manera personal en casa, porque os voy a mandar una tarea al final de la clase para que sigáis trabajando en la doctrina del amor de Dios. Os la diré al final, una pregunta, y en la próxima semana estaremos dando respuesta y por lo tanto tocaremos algún pequeño detalle más de este atributo que es el amor de Dios. Pero bueno, como digo, para ir concluyendo con este atributo, podemos decir que el amor de Dios es un atributo comunicable porque Dios nos ha hecho a nosotros seres con la capacidad de amar, ha compartido ese atributo con nosotros y en esto nos asemejamos a Dios. Por supuesto que nuestro amor es imperfecto, deja mucho que desear, muchísimo, pero gracias a la obra del Espíritu Santo ese amor va creciendo y pareciéndose y asemejándose más cada día al amor de Dios, o al menos, hermanos, así debería de ser, porque si somos hijos de Dios, si somos cristianos, deberíamos de estar creciendo en el fruto del Espíritu. Eso es la llenura, que el fruto del Espíritu sea manifiesto en nuestra vida, y sabemos que el amor es parte de ese fruto. El amor de Dios es parte del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Me gusta la oración que hace Pablo a los Efesios, en Efesios 3, 14 al 21, porque es muy reveladora de esto. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, gloria a Dios, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Precioso esto, hermanos. Y dice: y a aquel, fijaros, ¿quién es poderoso para hacer esto nosotros? Aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es Él obrando a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, el que nos capacita para amar como Dios ama. Y dice el 21, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En todo Dios se lleva la gloria, soli Deo gloria. Y hermanos, por causa de ese poder que actúa en nosotros, es que Dios nos puede decir lo que leemos aquí en Mateo 22, 36 al 40, que dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Alguien se acerca y le pregunta a Jesús. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto para el ser humano es imposible. Y solamente es posible por medio de la obra del Espíritu Santo en un corazón regenerado. Dice el 38, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo cual también es una imposibilidad para nosotros, hermanos. Solamente es posible si el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, el poder de Dios obrando en nosotros. Y dice el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, que es otra manera de decir que en esto se resume nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos: amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Y gracias a Dios que nos capacita para que esto pueda llegar a ser una realidad. Bueno, pasamos a otro atributo comunicable de Dios, que es la bondad de Dios. La bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es bueno. No hay posibilidad de mal en Él. La bondad de Dios se refiere tanto a su carácter como a su conducta. Sus actos proceden de su propio ser. Dios actúa en base a lo que Él es y Él es la fuente de toda bondad. Vamos a leer algunos versículos que nos muestran la bondad de Dios para con todas sus criaturas, que es a lo que también llamamos o conocemos como gracia común a todos los hombres. Es la bondad de Dios expresada a todas sus criaturas, y esto lo vemos claramente en las Escrituras. En el Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. En Hechos 14, 16 al 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: en el pasado Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. Esto es la gracia común, la bondad de Dios para con todos los seres humanos. Como Dios es bueno en sí mismo, hermanos, Él es la norma suprema del bien. Bueno es todo lo que Dios es y todo lo que Dios dice que es bueno. Y malo es justamente todo lo que Él condena y todo lo que Él señala como malo. Así que no hay ningún ser en el universo que pueda poner otra vara de medir para decir lo que es bueno y lo que es malo. Pero ahí nos vemos nuevamente al ser humano en su soberbia manifestada para con este atributo. La hemos visto hace un momento manifestada para con el amor de Dios, y ahora en contra de la bondad de Dios, diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Nos dice en Isaías 5:20 que el hombre llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. No hay ninguna vara de medir diferente a la de Dios. Bueno es lo que Dios dice que es, y malo es lo que Dios dice que es, por mucho que el hombre se empeñe en tergiversar y en cambiar los conceptos y traer ese nuevo pensamiento que tristemente estamos viviendo en estos días en una forma exponencial, como todos sabemos. El resto de atributos que vamos a ver hoy, hermanos, son también consecuencia directa del amor y la bondad de Dios. Hemos dicho que íbamos a hablar también de la misericordia, de la gracia y de la paciencia de Dios. Fijaros, porque en el Salmo 103, versículo 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y como veis, he puesto varias palabras entre paréntesis, que es el hebreo original. Cuando dice misericordioso, que en hebreo es rahum, está hablando de compasión, misericordia. Cuando habla de clemente, hanun, está hablando de gracia.
de alguien que se apiada, que tiene gracia. Y cuando habla de lento para la ira, está hablando de paciencia, arek af en hebreo, lento para el enojo, sufrido de espíritu, largo de ánimo, es decir, longánime. Y grande en misericordia es en hebreo hesed, está hablando del amor y la bondad de Dios. Así que aquí vemos englobado cómo el amor y la bondad de Dios se expresa en su gracia, misericordia y paciencia. Por eso digo que estos tres atributos que vamos a ver hoy, lo que nos resta de clase, son consecuencia directa del amor y la bondad de Dios. Vamos primero con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios significa que Dios tiene compasión. En Éxodo 34:6 dice que entonces pasó el Señor por delante de él, ¿de quién? De Moisés, y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Si os fijáis, viene a ser el mismo texto que nos encontramos en el Salmo que acabamos de leer. Cuando Dios se le presenta a Moisés, se le presenta de esta manera, como alguien compasivo y clemente. Hermanos, Dios ve nuestra injusticia y Él decide tener misericordia. Y nuevamente esto lo hace de forma soberana. La misericordia, hermanos, es no darnos lo que nosotros merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? La ira de Dios por nuestro pecado. Romanos 9:18 nos dice que su misericordia es soberana. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Miguel Núñez dice al respecto de esto: una de las cosas que debe hacernos recobrar mayor peso acerca de nuestro pecado es pensar en que un Dios infinitamente misericordioso se atreve a mandar individuos al infierno porque pecaron. Así que sin duda el pecado tiene que ser algo infinitamente horrendo para Dios. En Mateo 9:36 nos dice que Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión, misericordia de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y este atributo, hermanos, es comunicable nuevamente porque Dios lo ha compartido con nosotros y está haciendo de nosotros hombres y mujeres misericordiosos. Por medio de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos capacita y hace que crezcamos en misericordia para que podamos ser personas que extienden compasión a otros. Amén, tanto dentro del cuerpo de Cristo como fuera, hacia los que aún no creen en el Señor. Pasamos ahora a otro atributo que es la gracia de Dios. Por un lado, la misericordia es no darnos lo que merecemos. ¿Qué es la gracia entonces? La gracia es darnos lo que no merecemos. La gracia es favor inmerecido. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solamente castigo. Hermanos, todos hemos pecado, todos los seres humanos. Por tanto, merecemos, como ya hemos venido hablando a lo largo de la clase, el justo y terrible juicio de Dios, la ira de Dios. Y por tanto, todo lo que no sea el infierno es una manifestación de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. El Nuevo Testamento nos presenta la vida entera como resultado de la continua suministración de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Déjame leerte de forma resumida cómo se expresa esa gracia. En primer lugar, en la vida natural, Dios nos expresa esa gracia, como hemos visto, esa gracia común en que sale el sol, en que hay brisa, en que tenemos para comer, en las bendiciones de Dios, tantas bendiciones que podemos enumerar. En segundo lugar, como hijos suyos, en nuestra elección, dice en Romanos 11:5 que así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. También nuestro llamamiento. En Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El nuevo nacimiento es también su gracia derramada sobre nosotros. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 2:5. Nuestra conversión, Hechos 18:27 dice, y llegado él, Apolos, allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. La justificación también es obra de su gracia. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
el ministerio que Dios nos da, la obra de servicio, también es por gracia. Hechos 14:26 dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y en Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones como cuerpo de Cristo, según la gracia que nos es dada. De nuevo, la gracia es la que es derramada para que nosotros podamos ministrar al Señor. La vida entera, hermanos, con todos sus detalles. En 1 Corintios 15:10 dice, Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y la esperanza y la seguridad eterna futura, hermanos, también es obra de su gracia. En 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que, hermanos, si la gracia es inmerecida, no hay otra actitud humana apropiada para recibir esa gracia que no sea la fe. La fe, hermanos, es la única actitud humana que es opuesta a depender de uno mismo, porque se trata de confiar en otro, depender de otro, y ese otro es Dios. Depender de su gracia. Hermanos, necesitamos su gracia. Por su gracia somos lo que somos. Por su gracia podremos ser lo que Dios quiere que seamos. Dependemos completa y absolutamente de la gracia de Dios para todo en nuestras vidas y tenemos que descansar plenamente en Él. Así que Dios nos ha dado, hermanos, su gracia especial a nosotros, sus escogidos, sus amados. Y Dios comparte este atributo al mismo tiempo que trabaja en nosotros con su gracia y derrama su gracia sobre nosotros, nos hace cada vez más capaces por la obra del Espíritu Santo en que podamos mostrar gracia a otros, que podamos ser dadores de gracia. Por eso nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Como dice en Mateo 5, 43 al 45, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, esto es gracia, esto es dar a otros lo que no merecen. Y el último atributo que vamos a ver hoy brevemente, muy brevemente, es la paciencia o longanimidad de Dios. La paciencia de Dios es la bondad de Dios al retener el castigo durante un tiempo a aquellos que pecan. Por supuesto, hermanos, que Dios es justo y Él no puede pasar por alto al inocente, al culpable. Él tiene que hacer justicia. Y hay un día establecido en el que Dios derramará su ira sobre sus enemigos y en su bondad Él es paciente, es de largo ánimo, longánime, eso significa longanimidad, para extender su bondad. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nuevamente, hermanos, Dios comparte este atributo con nosotros, por eso es un atributo comunicable, porque por medio, nuevamente, de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas, nos hace hombres y mujeres pacientes. Y por eso nos puede decir lo que leemos aquí en Colosenses y en Efesios. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y en Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos entre vosotros con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, hermanos, algunos de estos atributos, como habéis visto, los hemos visto muy brevemente. Te animo a que a través de los libros que hemos recomendado puedas profundizar en ellos y estudiarlos más. No tenemos todo el tiempo para verlos detenidamente. Me he detenido en los que entendía que podría ser más beneficioso pararnos y profundizar en ellos, como en este caso en el día de hoy ha sido el amor de Dios. Hermanos, en la clase siguiente estaremos viendo
creo, si no me equivoco, 4 atributos más. Con eso concluiremos los atributos de Dios. Y como decía antes, hermanos, hay una tarea que quiero mandaros para ver un pequeño detalle más acerca de la doctrina del amor de Dios, de ese atributo, y lo tendréis en los apuntes de la lección, pero quiero que respondáis y argumentéis bíblicamente estas preguntas. ¿Ama Dios a todo el mundo? ¿Odia a Dios el pecado y ama al pecador? ¿Ama a todos por igual? Os pido, hermanos, que respondáis a esta pregunta razonando, argumentando, ¿vale? Y por supuesto razonando y argumentando bíblicamente, que no sea una respuesta de sí o de no y ya está. No, que por favor le deis contenido, no hace falta que os extendáis demasiado, pero sí que me digáis si el sí es sí, ¿por qué? ¿Por qué bíblicamente creéis que sí? Y si es no, el por qué bíblicamente. ¿De acuerdo? Os doy una semana, hermanos, por favor, que la semana que viene, el domingo de la próxima semana, me podáis entregar la tarea y estaremos viéndola en la próxima clase. Así que ya sin más, que el Señor bendiga vuestro esfuerzo, que el Señor os bendiga y nos vemos en la próxima lección.